Estimados doctores, junto con saludarlos, mi nombre es Víctor Moreno, abogado de Falme. Para ninguno de ustedes es un secreto hoy día el crecimiento en el tema de la judicialización de la medicina, como asimismo, desgraciadamente, hoy día la alza en las tasas de agresión hacia el personal de salud. En este contexto, el 6 de marzo del presente año se dictó la norma general administrativa número 198 del Ministerio de Salud relativa a las agresiones al personal de salud en establecimientos del mismo tipo. Esta norma identificó ciertas situaciones de riesgo que ustedes conocen, como por ejemplo, hoy día, la ruptura en la relación médico-paciente, la atención a poblaciones muchas veces marginales, las características del propio paciente, como su patología psiquiátrica, el problema con droga o alcohol que tenga, y a veces también la actitud misma del propio médico. En este contexto, a través de esta norma se proponen ciertas medidas de prevención, unas enfocadas tanto en la comunidad como otras en los propios establecimientos. Se define qué vamos a entender por agresión psicológica, qué vamos a entender por agresión física. Y dentro de la parte más importante se proponen ciertos protocolos a seguir en caso de agresión. En caso de agresión verbal, en caso de agresiones físicas, secundarias provenientes del paciente, secundarias o no una patología, y también en caso de agresiones físicas provenientes del acompañante del paciente. También en materia de protocolos se recomiendan ciertas medidas de seguridad, tanto pasivas como activas. Pasivas como por ejemplo contemplar alarmas, botones de pánico, cámaras de seguridad, contemplar salidas alternativas en los lugares de atención, y activas como por lo menos contar con servicios de seguridad y con protocolos de coordinación de las comunicaciones entre los establecimientos de salud y las fuerzas policiales públicas. En materia de protocolos, volviendo al tema, en términos generales los protocolos a seguir en estas materias frente a una agresión son, en primer lugar, no contestar la agresión, retirarse del lugar, salvo que la agresión provenga de un paciente y sea secundaria a una patología. En ese caso, lo recomendable es tomar medidas de aislamiento, de contención, previa indicación médica. En tercer lugar, siempre dar noticia de esto, informar al director del establecimiento, informar a la seguridad del establecimiento, llamar a carabineros, y dentro de las cosas más importantes siempre ir preconstituyendo pruebas. Así, en este caso hay que dejar constancia de los hechos, en el caso de agresiones físicas, en un documento de atención de urgencia, constatando las lesiones y reportándolas como un accidente laboral. Asimismo, evaluar la necesidad del traslado a la correspondiente mutual o otro servicio afín. Asimismo, evaluar la necesidad de suspender las atenciones médicas hasta garantizar la seguridad del personal sanitario. Dejar constancia, por otro lado, en el libro de novedades con indicación del nombre, RUT, domicilio de los testigos que estén en el lugar. También como protocolo está siempre recibir, en caso de ser necesario, asistencia psicológica a la víctima. Y también dejar constancia en un registro anexo a esta norma general, para efecto de dar reporte inmediato a la unidad de salud funcionaria del servicio de salud correspondiente y a la municipalidad si correspondiere. Y en todos estos casos, hacerse asesorar jurídicamente y evaluar la presentación de querella, salvo en el caso de que la agresión provenga de un paciente y sea secundaria a una patología, en cuyo caso, por principio, en primer término, no es recomendable la presentación de la querella respectiva. Finalmente, todos estos hechos involucran obligaciones para las autoridades encargadas de aplicar esta normativa. Así, el director del establecimiento tiene que garantizar la integridad física, la seguridad de sus trabajadores, difundir estos protocolos, facilitar el acceso a estos documentos de constancia para reportarlos a la unidad de salud, de funcionaria del servicio de salud. Asimismo, también el director del establecimiento debe facilitar la asistencia técnica profesional para la elaboración de la denuncia y la querella respectiva. Y de igual forma, el director del establecimiento debe realizar las investigaciones respecto a los hechos, o sea, determinar por qué ocurrieron, cuándo, en qué lugar, cuál era el perfil del agresor y de la víctima, qué testigos hay del hecho, entre otras cosas. Y por parte de la unidad funcionaria de salud, del servicio de salud, en estos casos también tiene ciertas obligaciones, como llevar un registro centralizado de estas agresiones
evaluar la incidencia y tomar las medidas preventivas que sean coherentes a los mismos factores de riesgo, notificar al organismo de seguridad y de salud y asimismo prestar la asesoría médica y psicológica que el caso amerite. También como obligación siempre está evaluar a la víctima antes de que ésta se reincorpore a su trabajo y realizar también, entre otras cosas, estudios epidemiológicos para efectos de crear mapas de riesgo, entre otras materias. Bueno, eso cierto es un resumen resumido de esta normativa. Espero cierto haber podido ser un aporte y los motivos al análisis privado que puedan hacer de la misma, en particular de los protocolos a seguir frente a casos de agresión. Sin otro particular y quedando a su disposición, me despido cordialmente de ustedes. Adiós.